Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages. Hoy en España hay crecimiento económico y empleo, no queremos que esto se interrumpa y podemos decirle a todos los españoles: os pedimos vuestra confianza y vamos a volver a hacer las cosas bien. Y pueden venir 4 años muy brillantes para la economía española, de crecimiento económico y de empleo, porque 20 millones de personas, 20 millones de españoles trabajando es lo que nos permitirá mantener las pensiones y los grandes servicios públicos fundamentales. Y solo ganaremos si inundamos de color naranja las urnas. Solo ganaremos si movilizamos a todo el mundo. Que nadie se quede en casa. Algunos quieren que la gente se quede en casa. Algunos quieren que los jóvenes por primera vez no voten. Algunos quieren que nuestros mayores den por bueno el resultado. Y yo quiero que vote todo el mundo. Los demócratas nos tenemos que alegrar de una alta participación. Así que yo les voy a pedir que el próximo 20 de diciembre nadie se quede en casa. Que transmitan esto a sus amigos, vecinos, familiares. Necesitamos un cambio en España. Que no nos arrepintamos el 21 de que por muy poco siguen los mismos. Que no nos arrepintamos el 21 de diciembre que siguen aquellos que nos han traído hasta aquí. Necesitamos un cambio para España. Este y no otro es el voto del cambio. Este y no otro es el voto del cambio. El voto para cambiar y recuperar una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, el amparo de nuestros desempleados, la protección de los dependientes, la creación de empleo con derechos y también con este voto echaremos al amigo de Bárcenas de Moncloa el próximo 20 de diciembre. Con este voto, con el voto de los socialistas. Adelante, adelante el 20 de diciembre, adelante que podemos llenar las urnas de sonrisas, que podemos llenar las urnas de ilusión. Como decía Gabriel Celaya, España en marcha. Cuando la gente vivía con vergüenza la estafa, cuando la gente en lugar de plantearse defender su casa pensaba en tirarse por la ventana o en irse del país. Mirad cómo hemos cambiado ya este país, cómo lo hemos cambiado, que de esa depresión y de esa impotencia hoy somos miles y miles llenando las plazas y los estadios diciendo: no es una intuición, es una certeza, estamos aquí porque sí se puede. Solo ganaremos si inundamos de color naranja las urnas. Este y no otro es el voto del cambio. Podemos llenar las urnas de sonrisas. Muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, cuando se inicia una semana trascendental en la política española, la última semana de campaña antes de las elecciones generales, unas elecciones generales que van a estar dominadas por algún tipo de cambio. No sabemos dimensionar cuánto va a cambiar la sociedad española, será el fin del bipartidismo o no, todo indica que sí, pero realmente hasta que la gente no deposite el voto en la urna, todo son especulaciones. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás solo.
tenemos muchísimas cosas de las que hablar y lo vamos a hacer en compañía de aquellas personas que nos escuchan desde el extranjero, nuestros expatriados. Por cierto, algunos están celebrando ya que han podido, por fin, que han recibido ya los votos para poder enviarlos a España, para poder votar. Sabéis que se han producido muchísimas irregularidades, muchísimos problemas burocráticos y hay mucha gente que se ha quedado sin votar, pero otros tantos sí están recibiendo las papeletas y nos lo contaban con emoción a través de las redes sociales. Así que un saludo muy especial desde España a todos aquellos que dejaron atrás a su familia y que saben que gracias a este hilo de Ariadna, que es la cafetera, se mantienen en contacto con sus raíces. Sí, amigos, pero no solo de expatriados vive el mundo, también hay expatriados interiores que nos dicen: Fernando, recuérdanos alguna vez que yo me he tenido que ir a vivir de Madrid a Zaragoza o de Madrid a Bilbao o de Sevilla a Barcelona porque tuve que buscar allí trabajo. También nos acordamos mucho de vosotros. Y cómo no, de aquellas personas que escuchan de forma clandestina este programa en su trabajo con un auricular o en la cama junto a su pareja, sin confesarle a los demás que forman parte de un numeroso, cada vez más grande grupo llamado La Resistencia. Un saludo muy especial. Hoy vais a estar acompañados por un gran focus group, nuestro CIS particular, un grupo de personas que nos ayudan a analizar cada mañana esta realidad tan convulsa, tan cambiante, tan ajetreada de la actualidad española. Uvelan, Holualfe, Lanfield, Dani, Patricia Calvo, Liquidadores, Peckenstein, DSP, Hardy Useful. Dice: Podemos, segundo partido más votado, el 20,4% según una amplia encuesta de la Universidad de Valencia. Nos lo envía una encuesta. Es verdad, sabíamos que estaba circulando, te diré, Hardy. Estaba circulando una encuesta organizada por el Departamento de Investigación y Encuestas de la Universidad de Valencia, en el que Podemos quedaba en segundo lugar, segundo partido más votado, además con numerosísimas encuestas. Bueno, eso no lo sabremos. En todo caso, a aquellos seguidores de Podemos les diría: mantengan ustedes la tranquilidad porque las elecciones se deciden metiendo el voto en la urna, no a través de encuestas. El mismo mensaje que le hacemos llegar al Partido Popular, que está celebrando todo, al Partido Socialista, que se encuentra también muy entusiasta con algunas encuestas, y a Izquierda Unida, al que no le están respaldando un buen número de encuestas, pero de la misma manera decimos: esto se decide en las urnas, no en las páginas de los periódicos, por fortuna para la democracia. Alfonso Iralume, Rojo Cabreado, Alicia en Marea, Guillem Salazar, Dime Radio, PSV, Juan Cruz, dice: mucha especulación, mucha expectativa, nos van a defraudar. Por cierto que Juan Cruz me decía, dice: Fernando, otra persona más de Podemos, hoy vamos a hablar con David Bravo. David Bravo, sabéis que es un abogado muy reputado en la red, que ha tenido enfrentamientos con la industria discográfica muy poderosos, es alguien muy conocido ya, pero que se ha incorporado a Podemos y que el otro día consiguió que uno de sus mítines se volviera verdaderamente viral. Ha tenido una notabilísima repercusión, ha sido muy comentado, así que le hemos pedido a David Bravo, vamos a conversar durante un rato y nos cuentas un poco qué haces en las listas de Podemos, qué vas a hacer y tal. Y me preguntaba, creo que era Juan Cruz: Fernando, ¿pero otra persona más de Podemos? Bueno, Juan, vamos a ver, que me lo hagas explicar ya me parece una falta de confianza por tu parte enorme, pero lo voy a volver a explicar una vez más. Tanto Alberto Garzón, que le hemos pedido que esté aquí sistemáticamente desde hace 15 días, que estará con nosotros el miércoles de esta semana, si todo va bien, porque claro, yo por eso no quiero avanzar los contenidos, porque en este panorama tan cambiante, de la noche a la mañana te llaman y te dicen: oye, no puedo entrar mañana, pero podría entrar pasado o podría entrar hoy. Entonces esto cambia mucho, así. Para mañana estaba tratando de que participe Pedro Sánchez también en el programa. De la misma manera, hay varias invitaciones cursadas a miembros del Partido Popular. Así que Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular y también Ciudadanos deberían poder estar en estos días en el programa. Las gestiones esta noche. Yo no tengo la culpa de que solamente estén aceptando gente. Oye, ¿yo qué le voy a hacer? Además es que lo vais pidiendo vosotros. El pasado fin de semana, el pasado viernes, recibí no uno, ni dos, ni tres, sino muchos mensajes de gente pidiéndome que estuviera David Bravo. Vuestras órdenes, vuestras palabras son órdenes para mí y así lo hemos gestionado. Que lo tenga que explicar a estas alturas, pero en fin, bueno. Charo Chamizo, Ancho X, Monse Gómez, Palomero Zazábal, María Loto, Alicia en Marea, nuestro gran Celemín, Hab Balfri, Libertino, Frank Cachela, Sonia Ballesteros, Santi Cerrato. Algunos los veo por aquí que hacía tiempo que no venían por la parroquia del Reverendo Berlín. Muy buenos días a todos, este es nuestro CIS particular. Esto es La Cafetera. Y si lo estás escuchando, no estás solo.
Ay, con la música de Fridonia, que nos da la bienvenida cada mañana y además instala una pequeña pastilla de buen rollo en el día. Cómo nos gusta Fridonia. Estoy deseando, porque además se han ofrecido ellos, qué majos que son, se han ofrecido. Estoy deseando hacer una fiesta que venga Fridonia a cantar. Y la vamos a retransmitir por internet para socializarla. Vamos a poner cámaras por todo el cuarto de estar. Y que venga Fridonia a cantar, que vengan aquí poetas a recitar. Nos tomaremos un whisky, miraremos el tronco de la chimenea, por ejemplo. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Vamos a ver las portadas de los periódicos y vamos a hablar enseguida con David Bravo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, Fernando. David. Radiocable.com. David Bravo, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué Bueno, tal? sospecho que no te sorprende porque tú siempre habías tenido mucho impacto en la red, pero en los 4 últimos días te has convertido en una auténtica personalidad en la red por ese meeting que diste. Hay quien lo compara, dice, un discurso político que se parece más a un monólogo al estilo de los de El Club de la Comedia. Algo de eso tenía, ¿no? Sí, bueno, son las dos cosas en realidad. Es decir, es un discurso político donde hay unas ideas muy claras y unas propuestas también muy claras, pero el tono es un tono que está alejado del clásico meeting. Lo que intenta es ser un tono, pues sí, humorístico, ¿por qué no? Pero diciendo cosas muy serias, ¿no? Claro, es que en el fondo lo grave es que yo creo que las carcajadas que se escuchan y las risas que se escuchan de la gente son un poco risas nerviosas, porque están viendo que, en efecto, lo que suena cómico es muy real, ¿no? Pues sí, esa era mi intención. Mi intención era que durante el discurso hubiera risas, pero que al terminarlo la gente dijera, pero esto no tiene nada de gracia. Y yo creo que básicamente eso es la razón de que a la gente le haya gustado, porque risas hay todos los días en la tele y con gente que lo hace mucho mejor que yo. Pero ahí lo que yo creo que ha enganchado es el hecho de que sí, se han reído, pero además se han enterado de determinadas cosas, de determinadas reformas legales que nos afectan a todos, y al final han dicho, oye, pues en realidad esto no tenía ninguna gracia, y ese era el objetivo. Yo no sé si mucha gente lo sabía, pero es verdad que tú tienes una larga experiencia también como conferenciante, siempre has tenido un tono así, que roza la ironía, pero que tiene mucho de sensatez detrás, porque he visto que lo ha recogido un montón de medios online, decía, el meeting monólogo que triunfa en las redes sociales, y dicen que te inspiras en Les Luthiers. Sí, es verdad, en lo que tiene que ver con el tono, tiene mucho de Carlos Munstock, de Lelutier, los silencios, la forma de contarlo. La verdad es que yo lo noto muchísimo que mi referencia ahí está en Lelutier, es bastante claro y alguna gente me lo ha recalcado. De hecho, además no es nuevo. Yo me acuerdo que cuando di mi primera conferencia en el año 2004 tomé como costumbre terminarla con una frase habitual de Lelutier, que cuando decían al final de sus espectáculos, decían a continuación y finalizando el presente recital. Bueno, pues yo decía lo mismo, solo que en lugar de recital decía charla, y era un guiño, lo que quiere decir que no es nuevo para mí, sino que yo vengo haciendo esto desde hace muchísimo tiempo. En todo caso, ahora te has lanzado al ruedo político, pese a que tu madre te había dicho 50.000 veces algo. Pues sí, mi madre me dijo 50.000 veces, niño, tú vas como Mariano Rajoy y no te metas en política. Y la verdad es que, además de una frase muy ingeniosa por su parte, dice también la angustia con la que vive estos momentos, y que es bastante lógica. Me veía que mi vida era, bueno, bastante cómoda, un abogado que trata unos temas donde en ese sector muy reducido, pero al fin y al cabo un sector importante, pues tiene algún nombre, no diré si bueno o malo, pero alguno. Veía que mi vida en ese sentido era bastante cómoda y de momento me meto en una cuestión que la complica. Y ante eso, pues, lo
que se le viene a la cabeza es decir, oye, pues yo no veo a Mariano Rajoy enfrentarse en mítines, en entrevistas y tal, este hombre no se mete tanto en política como tú. Y me hizo mucha gracia y pensé que tenía que contarlo. Luego hacías mucho hincapié también en la neolengua, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el lenguaje? ¿Cómo están utilizando el lenguaje para contar realidades paralelas, no? Sí, esto es un asunto que a mí siempre me ha estado rondando mi cabeza. De hecho, eso que cuento en ese meeting, monólogo o discurso, no es nuevo. En realidad yo ya lo había tratado antes, y bueno, y antes que yo muchísima otra gente. Y es el hecho de intentar cambiar la realidad simplemente cambiándole el nombre. Y es algo que tiene mucha importancia, porque al final tú te haces un panorama de cuál es tu realidad a partir de las palabras que utilizas. Y me di cuenta, la última vez que se usó esta neolengua fue cuando en el debate A4 famoso, Soraya rescató una idea de la que también habló Rajoy, que era que la corrupción afecta al Partido Popular. Cuando hablan así, como afectar es una palabra polisémica, cuando hablan así, la sensación que está trasladando al ciudadano es que el propio afectado, el que más sufre por la corrupción, es el propio partido, no ya el ciudadano que la paga, sino el propio partido. Entonces te lo presentan como si fuera un cuerpo enfermo que sufre por la corrupción. Y cuando vi eso en el debate A4 me pareció que era un momento ideal para recuperar aquella obsesión mía por la perversión del lenguaje. Porque además no solo se utiliza en esa ocasión, es verdad que nos están acostumbrando a utilizarlo con muchísima frecuencia en muchísimos ámbitos, ¿no? Es permanente. Ya, como digo en el discurso, intentan no decir nunca paro porque es doloroso, entonces hablan de tasa natural de desempleo, te trasladan la idea de primero que no es una cosa tan grave y además introducen la palabra natural por ahí para que piense que es una cuestión relacionada con que la realidad es así, no puede ser de ninguna otra manera. O cuando te hablan ya haciendo ya trileros del lenguaje al máximo, cuando te hablan del crecimiento negativo. ¿Cómo que crecimiento negativo? Utilizan la palabra crecimiento para que esté en alguna parte, pero después negativo, es decir, creciendo para abajo. No tiene ningún sentido y lo utilizan habitualmente para que tu perspectiva de la realidad cambie. A mí, de todas formas, los que te conocíamos, este salto a la política nos ha sorprendido, nos ha chocado. Y decías en una entrevista que te dabas por derrotado cuando apareció Podemos, pero viste que se podía dinamitar, romper las estructuras. ¿Esto qué significa? Pues mira, yo llegó un momento en mi profesión que, aunque estaba cómodo ahí, tenía una frustración que tenía que sacar por algún sitio. Y esa frustración llegó cuando ganamos todos los juicios contra la industria que ponía continuamente demandas y denuncias para parar determinadas actividades que ellos consideraban, que atacaba su modelo de negocio, que considero obsoleto en buena parte. Y lo que hicieron desde el Ejecutivo, el actual, pero con ayuda, porque el que lo cocinó fue el PSOE, fue sacar una ley que sencillamente quitaba a los jueces para que fuera ahora la Administración quien dictara las resoluciones de estos temas en la famosa ley SIN de Wert. Y después además cambiaron las normas del juego con el nuevo Código Penal y la ley Lasalle. Cuando eso pasó me di cuenta de que en mi ámbito había tocado un techo, había arañado determinadas estructuras, pero que cuando hice algo de daño me apartaron de un sopapo porque yo en ese terreno soy un mosquito absolutamente para ellos y yo, no solo yo, sino todos los que hemos estado peleando en esa lucha, somos nada. Se nos aparta de un manotazo y me di cuenta de que la única manera de hacer algo en ese partido, en esa disputa, cuando los resultados se están fijando en los despachos y lo hacen ellos desde sus despachos porque hacen las leyes y nombran a los jueces y te los quitan de en medio cuando les molesta, pues pensé que la única manera de seguir peleando era meterme en ese terreno e intentar pelear al menos en su misma división, porque si no es sencillamente imposible. Y entonces te incorporaste a Podemos, pero ¿Podemos es radical o es moderado? Bueno, depende. Aquí volvemos otra vez con el uso de las palabras. Si radical es ir a la raíz de los problemas, es radical. Si radical es extremista, me parece que no hay nadie más radical que los que tenemos en el gobierno. Yo, la verdad es que solo se me ocurre que solo un extremista, un verdadero extremista, puede aprobar una ley que quita a los jueces que no te dan la razón. Yo creo que eso, si llegamos a la conclusión, que es evidente,
que el gobierno lo que está manteniendo al fin y al cabo es una postura ideológica como otra cualquiera, no es una postura que venga dictada por la ley de Dios, sino que es una ideología como podría ser cualquier otra. Su forma de defenderla, su forma de implantarla, es la forma que tendría un verdadero extremista. Desde ese punto de vista, un gobierno que te aprueba una ley mordaza porque los jueces quitan las multas a la gente que se manifestaba, multa que ha puesto el Ejecutivo, y su reacción es poner una ley mordaza que no tiene parangón en ningún otro país democrático, eso es una muestra de un absoluto extremismo. Lo que pasa es que como juegan con las palabras, llegan a implantarte a ti una etiqueta que a ellos les queda absolutamente como un guante. Por eso, más allá de este meeting, que ha tenido tantísimo impacto, tú eres abogado, has trabajado fundamentalmente en el aspecto de la propiedad intelectual, ¿y de qué manera ves que están recogidos esos planteamientos que te han acompañado tanto tiempo en el programa de Podemos? Bueno, yo creo que están bien reflejados, teniendo en cuenta que en el programa ha trabajado mucha otra gente, pero he sentido que se me ha escuchado y veo que en el programa muchas de mis propuestas habituales y que las he podido hacer durante su elaboración están recogidas. La primera de ellas, por supuesto, es la derogación de la ley Sinde. Veo también en el programa que se ha recogido, tal y como se propuso, que el concepto de copia privada, ese que nos permitía copiar sin ánimo de lucro, sin perjuicio de la remuneración que se obliga por directivas europeas y que se ha ido restringiendo el concepto hasta dejarlo en absolutamente nada, se amplía. Veo también cómo la posibilidad de hacer obras derivadas sin ánimo de lucro, que hoy en día, aunque parezca mentira, es ilegal. Mucha gente me lo pregunta, oye, he hecho un tráiler porque soy un fan de Star Wars y lo he subido a YouTube. ¿Alguien me puede demandar? No gano un duro. Y le tengo que contestar, pues resulta que sí, que te pueden demandar y te puede costar bastante dinero. En el programa se recoge que las obras derivadas sin ánimo de lucro no pueden perseguirse, y también tenemos una cuestión que me parece fundamental, que es la que tiene que ver con las entidades de gestión, no solo con la regulación en el sentido de incorporar mayor transparencia, mayor democracia interna, sino también en algo que es una demanda que llevamos años haciendo los que tenemos estas inquietudes, y es que los autores, intérpretes y productores de obras copyleft puedan ejercer sus derechos colectivos mediante una entidad de gestión. Hoy en día lo tienen vetado porque las entidades de gestión te obligan a ceder determinados derechos que hacen que sea incompatible con la licencia copyleft o con las Creative Commons. Y ahora lo que nosotros proponemos es que las entidades de gestión actuales gestionen este tipo de licencias y sin perjuicio de que se puedan crear otras que se dediquen expresamente a ese tipo de obras. Todo eso está incorporado y me parece que en el terreno de la propiedad intelectual Podemos tiene, para mí, el mejor programa de largo. Bueno, pues David Bravo, una personalidad que ya era reconocida, muy reconocida, pero desde luego una auténtica personalidad en los últimos días en las redes sociales. David, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada de La Cafetera. Muy buenos días y muy buena suerte. Buenos días, Fernando. Suerte. Radiocable.com. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues el periodista Fernando Berlín ha entrevistado a la persona que lo ideó, vamos, el que lo escribió. Él dice que no pertenece a... Y este último no ha ido. En lo que tú dices. Se nos ha hecho el sistema. Esta mañana en La Cafetera, en Radio Cable, y decía... Fran Llorente, exdirector de informativos de Televisión Española, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Iñaki Gabilondo, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Manola Carmena, muy buenos días. Muy buenos días. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Radiocable.com. Hagamos que se nos oiga.
Sí, me pregunta Yasmín, dice en el chat, dice Fernando, a ver si dices algo de ese programa de ayer de Salvados, un programa sobre la pobreza energética. La verdad es que fue tan indignante el momento en el que el ministro Soria ve el mensaje de esta persona afectada por su situación económica, que no podía pagar la calefacción, que no podía pagar la luz, y el discurso que se le ocurre es hablar del paro, de que ellos están cambiando las cosas, de qué falta de sensibilidad. Fíjate, Yasmín, ayer puse un tuit además que decía algo así como: el problema de Soria y de gente como Soria es que son incapaces de creer que de verdad hay gente que está pasando por esa situación. Es que no se lo creen. Es que con su situación económica, el ministro Soria, con sus recursos, con sus amistades, con sus relaciones, es incapaz de imaginar que hay gente que estaba pasando por ese drama. Y cuando lo vio en el iPad, que se lo ponía ayer Jordi Évole, miraba con una cara de esto no va conmigo, y no entiendo qué me estás contando, Jordi Évole. La verdad es que me pareció muy escandaloso, y además me sentí muy en sintonía con alguien que decía en Twitter: este es el típico programa que te deja encabronado toda la noche, que te deja toda la noche enfadado, que te deja toda la noche caliente. Y es verdad, fue un escándalo, fue indignante, dice Hardy Useful. Y además sin enterarse de nada, dice lo de Soria o lo de Sebastián, sin enterarse de nada, dice Hardy Useful. En fin, la verdad es que me pareció muy impactante y nada desconocido. Por otra parte, sabíamos perfectamente, pero estoy convencido de que parte de esa incredulidad tiene que ver con que no se imaginan que la sociedad puede estar pasando por esto, ¿no? Y mientras tanto, por eso silenciosamente están creciendo corrientes que están exigiendo y reivindicando el derecho y la fortaleza de los de abajo. Pero es que hay gente que cree que en España no hay gente abajo. No, si es que somos todos de la clase media. Y no se dan cuenta que la sociedad española está pasando verdaderos dramas. Hay gente pasando verdaderos dramas. Bueno, el caso es que estamos en la última semana de la campaña electoral y, como sabéis, se han producido numerosos mítines a lo largo de este fin de semana, muy multitudinarios. El que más, el que menos ha tenido más de 4.000 personas reunidas, que no es poca cosa. Fue el caso del mítin de Mariano Rajoy. Todos dan como una gran derrota el hecho de que solamente asistieran 4.300 personas en Las Rozas, que es donde organizó Mariano Rajoy ese mitin. Creo que llenó cerca de 4.000 personas con un aforo de 4.300, así que se veían bastantes plazas vacías. Y eso ha provocado un enorme debate dentro del Partido Popular, porque hay que recordar que es al Partido Popular de Madrid de Esperanza Aguirre a quien le tocaba organizar el mitin. Así que hay quien atribuye el pinchazo a una mala intención del Partido Popular de Madrid. Ya sabéis que hay ese enfrentamiento, que conviven esas dos líneas dentro del PP, entre Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy, que a veces, como en el caso del mitin de Las Rozas, llegan a chocar, ¿no? O chocan visiblemente. Bueno, ahí estaba Mariano Rajoy, hoy es protagonista en algunas de las portadas. Rajoy y Sánchez pugnan por los indecisos antes de su crucial cara a cara, dice la portada del ABC, pero también incluyen a Ciudadanos y a Podemos en su portada. Son 4 fotografías seleccionadas. Pero el caso es que estuvo Mariano Rajoy pidiendo el voto y argumentando que la situación económica del país ha mejorado gracias al Partido Popular y que todavía puede mejorar más. Ese es básicamente el foco en el que el PP pone su campaña. Hoy en España hay crecimiento económico y empleo, no queremos que esto se interrumpa y podemos decirle a todos los españoles: os pedimos vuestra confianza y vamos a volver a hacer las cosas bien. Y pueden venir 4 años muy brillantes para la economía española, de crecimiento económico y de empleo, porque 20 millones de personas, 20 millones de españoles trabajando es lo que nos permitirá mantener las pensiones y los grandes servicios públicos fundamentales. Duelo de cifras en los mítines, dice el periódico El País, con la fotografía de portada con el mitin del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Dice: los partidos midieron ayer sus fuerzas en los mítines centrales de campaña. Ciudadanos en Vistalegre, Podemos en la Caja Mágica, ambos en Madrid, reunieron cada uno a 10.000 personas. 10.000 personas. El Partido Popular no logró llenar los 4.300 localidades de la Plaza de Toros de Las Rozas, y el PSOE casi cubrió el aforo de 8.000 espectadores del valenciano pabellón de la Frontera de San Luis. Se pueden medir los resultados electorales
por la asistencia a los mítines? Es bastante dudoso. Es bastante dudoso porque las encuestas, sin embargo, siguen dando al Partido Popular, que efectivamente no llena los mítines, pero siguen dando la primera posición al Partido Popular. Tampoco vayamos a dibujar una realidad paralela. Cabe la posibilidad, dicen los encuestadores, que es que la gente que vota al Partido Popular lo que esté es escondida en casa. Pero existen. El PP se afianza en cabeza en la última semana de campaña. Última encuesta de Metroscopia para el 20 de diciembre. El País siempre las publica en domingo. Ayer hubo mucha extrañeza en la red porque no publicasen la encuesta de Metroscopia. Estaba esperando porque hoy, como sabéis, es el último día en el que se pueden publicar las encuestas. Así que han aprovechado, la pospusieron. Pero según la encuesta del periódico El País de hoy, el PP estaría en estimación de voto en primera posición, el PSOE en segunda y Podemos en tercera posición, por delante de Ciudadanos, que esto ya es una novedad dentro de las encuestas, en esta suerte de quinielas que vamos viviendo cada día, que avanzan, retroceden unos, otros suben, bajan. Bueno, lo que sí es un hecho es que ayer pudimos ver algunas de esas imágenes muy impactantes de la gente que consiguieron reunir en sus convocatorias, en los mítines. Pedro Sánchez, 8.000 simpatizantes, 8.000 personas hay que reunirlas, en Valencia, 8.000 simpatizantes. En Madrid, en el Palacio de Vista Alegre, 10.000 simpatizantes, Albert Rivera. Y desde luego estaba desencajado de la emoción y se veía. Hay quien está haciendo. Estamos viendo algunas imágenes circulando por la red y hay quien está haciendo bromas diciendo, bueno, no estaba totalmente lleno porque se ve que toda la parte de atrás del estadio, bueno, no sabemos cuántas localidades tiene el estadio, pero estaba lleno, vamos, estaba absolutamente a reventar, por lo menos en la parte que se veía en las imágenes. Es verdad que detrás del escenario no, pero eso suele pasar también en los otros mítines. Y desde luego, todo un ejercicio, una demostración de músculo. Ayer la de Podemos en la Caja Mágica de Madrid, 10.000 simpatizantes, lo cual hizo emocionarse no solamente a Pablo Iglesias, que terminó con lágrimas en los ojos, a Ada Colau, que pedía el voto. Hubo una gran descarga de emocionalidad porque había muchísima gente, con carteles de la remontada, llega la remontada. Bueno, todo esto lo veremos el domingo que viene, que es donde de verdad se va a demostrar cuál es la penetración que están teniendo estas candidaturas entre la ciudadanía, porque luego a la hora de votar la gente tiene en consideración muchas cosas, pero fundamentalmente el otro día hablábamos con un especialista en Hora 25, que la verdad es que muy reveladora la entrevista, un experto en comunicación política que decía, la gente vota por emociones, por emocionalidad. Muchos está relacionado con su pasado, con lo que hacía su familia, y la gente lo que busca son argumentos para sustentar el voto, no al revés. No cambian de dirección el voto por los argumentos, sino que mantienen el voto y lo que buscan son argumentos, ¿no? En fin, bueno, Ada Colau en el mitin pidiendo el voto para Podemos, también, como digo, con gran intensidad. Cuando la gente vivía con vergüenza la estafa, cuando la gente, en lugar de plantearse defender su casa, pensaba en tirarse por la ventana o en irse del país. Mirad cómo hemos cambiado ya este país, cómo lo hemos cambiado, que de esa depresión y de esa impotencia hoy somos miles y miles llenando las plazas y los estadios diciendo, no es una intuición, es una certeza, estamos aquí porque sí se puede. Porque sí se puede, coreaba la gente, sí se puede, sí se puede. Bueno, Pablo Iglesias también en ese mismo meeting, también con mucha emoción, yo creo que duró cerca de una hora su exposición, y igualmente pidió el voto también. Las cosas están cambiando, la ciudadanía está pidiendo regeneración, está pidiendo transformación, que las cosas cambien definitivamente. Adelante, adelante el 20 de diciembre, adelante que podemos llenar las urnas de sonrisas, que podemos llenar las urnas de ilusión. Como decía Gabriel Celaya, España en marcha. Dice María, fíjate si la gente vota por sentimientos, que una mujer mayor ayer en Salvados decía, yo voy a votar al Albert ese que no sé cómo se llama. Hay mucho de eso, ¿no? Albert Rivera ayer pidió también el voto, centrando también su discurso en este mensaje de la necesidad de regeneración, de lo que tiene que cambiar en este país, y que en el espacio, en el margen del centro derecha, Albert Rivera está intentando representar, ¿no? Pedía el voto, decía, hay que llenar las urnas de votos naranjas. Y solo ganaremos si inundamos de color naranja las urnas. Solo ganaremos si movilizamos a todo el mundo. Que nadie se quede en casa. Algunos quieren
que la gente se quede en casa. Algunos quieren que los jóvenes por primera vez no voten. Algunos quieren que nuestros mayores den por bueno el resultado. Y yo quiero que vote todo el mundo. Los demócratas nos tenemos que alegrar de una alta participación. Así que yo les voy a pedir que el próximo 20 de diciembre nadie se quede en casa. Que transmitan esto a sus amigos, vecinos, familiares. Necesitamos un cambio en España. Que no nos arrepintamos el 21 de que por muy poco siguen los mismos. Que no nos arrepintamos el 21 de diciembre que siguen aquellos que nos han traído hasta aquí. Necesitamos un cambio para España. Necesitamos un cambio para España. Esto es algo en lo que coincidían, curiosamente, todos los partidos políticos. El Partido Popular no, porque, como os decía, el foco lo tienen colocado sobre cómo ha sido su gestión económica y el futuro, y cómo una gestión con gente que conozca la administración, que tenga experiencia, pues como esto puede ser determinante, ¿no? Decía el Partido Popular, pero el resto de los partidos, incluido el Partido Socialista, que tiene que hacer un equilibrio complicado. Ahí cuando se coloca el foco y se pregunta sobre el Partido Socialista, que dicen, bueno, pero es que ¿cómo va a representar la regeneración? Claro, es que el Partido Socialista, con 130 y tantos años de historia, y tiene que hacer un equilibrio entre dos partidos socialistas muy diferentes. Imaginaos si es diferente el PSOE de Felipe González frente al PSOE, por ejemplo, de Eduardo Madina, ¿no? Hay una gran diferencia en el que están recogidos un partido grande, con una base también importante, en el que están recogidos muchísimas numerosas sensibilidades, y tiene ahora un secretario general que tiene que hacer equilibrios entre ambas posturas, ¿no? Por una parte tiene que contentar a aquellos que le están exigiendo renovación, regeneración, aproximarse a los nuevos movimientos, y otros que una visión más jacobina, tanto del Estado como de la política, con una forma de entender la política mucho más tradicional, mucho más conservadora, que le están pidiendo que tire para el otro lado. Así que está en un equilibrio, siempre nadando entre dos aguas, ¿no? Con la dificultad enorme que tiene eso. Pedro Sánchez ayer pidiendo el voto también, insistiendo en la necesidad de reforzar los servicios públicos, donde el PSOE está intentando colocar el elemento determinante, ¿no? Hay que reforzar la sanidad pública, la educación pública, hay que blindarlas. Este y no otro es el voto del cambio. Este y no otro es el voto del cambio. El voto para cambiar y recuperar una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad, el amparo de nuestros desempleados, la protección de los dependientes, la creación de empleo con derechos, y también con este voto echaremos al amigo de Bárcenas de Moncloa el próximo 20 de diciembre. Con este voto, con el voto de los socialistas. Sí, hay quien acusa al Partido Socialista de aclimatarse demasiado. Hoy te toca ser de izquierdas, eres de izquierda. Hoy te toca ser de derechas, eres de derechas. Eres como el agua, my friend, que te vas acoplando ahí, te vas acomodando. Si te introducen en una taza, te conviertes en taza. Si te introducen en un vaso, eres un vaso. Si te caes al suelo, te conviertes en suelo. Eres el agua, be water, my friend. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend. Sí, soy una taza, un plato, todo depende del lugar en el que te coloque la política, amigo mío. Sí, como dice Maripac. Bueno, el caso es que hoy tenemos una cita muy importante para los que nos gusta la política, este debate, el último gran debate del bipartidismo, lo están titulando algunos, lo está titulando así La Sexta, y vamos a ver cómo se enfrentan Mariano Rajoy con Pedro Sánchez. Y a partir de ahí veremos cuál es el relato, qué es lo que gana, ¿no? Dice hoy Fran Carrillo en La Razón, dice, no va a ser un debate que cambie mucho las cosas, pero sí puede dejar claro quién no estará al frente de su propio partido el año que viene. Porque quizá lo que se están jugando en estas elecciones no solamente es el destino del país, sino el destino personal de algunos de los candidatos. Sabéis que de Pedro Sánchez se dice que como el resultado electoral sea muy malo, ya están afilando los cuchillos para que Susana Díaz o otros movimientos que hay, otras corrientes subterráneas dentro del Partido Socialista, le tomen el relevo, ¿no? Y entonces ahí se está especulando mucho con los márgenes, por encima de 100, por debajo de 100. ¿Cuál sería el futuro de Pedro Sánchez? Bueno, nadie lo sabe, pero lo que es cierto es que esto mismo le puede pasar a Mariano Rajoy. Si Mariano Rajoy pierde las elecciones y necesitan a Ciudadanos para gobernar, impondrá como condición Albert Rivera
que Mariano Rajoy no sea el candidato, que sea Soraya Sáez de Santamaría. Todo esto se va a debatir y hoy el debate que vamos a ver en televisión tiene mucha importancia en este sentido. Va a entrar en juego este asunto, ¿no? Así que, pero hay algo muy interesante también, decía Joaquín Estefanía hoy en el periódico El País. ¿Qué está pasando en este país? Acababais de decir ahora mismo en el chat, pero ¿cómo es posible con lo que ha pasado que la gente siga votando lo mismo? Yo no me puedo creer que sea por emocionalidad, decía alguien, es que no quiero creerlo. Pues te diré que todos los expertos dicen que es así, pero lo dicen numerosísimos estudios relacionados con la neurolingüística, con la psicología. Sucede no solamente en España, sucede en todo el planeta. Pero decía Joaquín Estefanía en El País, ¿cómo es posible que se haya producido esta enorme distancia entre la teoría y la práctica? ¿Cómo es posible que hayamos aceptado que el contrato electoral que supone un programa, electoral, haya sido completamente barrido, como es el caso, por ejemplo, del Partido Popular? Se presentan con un programa electoral a las elecciones, lo traicionan desde el principio hasta el final. ¿Cómo es posible que la gente acepte eso? Y ojo, no solamente el Partido Popular, es que yo he escuchado a Manuela Carmena decir que los programas electorales no deben ser cumplidos al 100%. Es que esto no puede ser así. Es que un programa electoral tiene que tener la consideración de contrato ante notario. Si no, es que es un engaño en toda regla. No, ¿usted qué me está contando? Usted me pone cuáles van a ser sus medidas y yo veré si los apruebo o no. Bueno, interesante, muy interesante esta columna de opinión de Joaquín Estefanía en el periódico El País. Pero en todo caso, hoy el editorial del País decía algo en lo que tenemos que fijarnos, ¿no? Lo que sí que parece claro, aunque como digo, la decisión la veremos el domingo en las urnas, hasta entonces todo es presunción, pero lo que sí parece claro es que vamos a tener que aprender a convivir en un escenario de minorías parlamentarias, en un escenario de enorme fragmentación. Dice el periódico El País, un escenario en el que nadie humilla a los contrarios, que no los humillen porque carezcan de fuerzas suficientes por sí mismos, ¿no? Porque los ciudadanos quieren que se consensúen las políticas y los ciudadanos están exigiendo esto, ¿no? Así que, dicen, no quieren que cada nuevo equipo en el poder utilice las cuentas pendientes del pasado para bloquear las soluciones del futuro. Bueno, no sé qué es lo que están pidiendo los ciudadanos o qué van a pedir el domingo en las urnas, pero lo que sí que parece evidente es que están pidiendo que las cosas cambien, ¿no? Algo han cambiado. ¿Os habéis dado cuenta de que Gustavo de Arístegui ha presentado su dimisión, una dimisión irrevocable como embajador de la India, después de haber sido acusado la semana pasada de cobrar comisiones para lograr contratos en el exterior? Sabéis que participaba en numerosas empresas españolas y primero vinieron las explicaciones peregrinas, dijo que si el despacho era ahora de su hijo y después se ha producido la dimisión. Esto lo llevan en portada algunos medios de comunicación, pero lo lleva básicamente el periódico El Mundo, que es el que destapó esta suerte de negociaciones de Gustavo de Arístegui, que estaba cobrando por hacer informes mientras trabajaba como embajador. Un auténtico escándalo, una auténtica vergüenza. Y de nuevo ha tenido que ser Arístegui el que renuncie, porque nadie le ha quitado la confianza. Esto es una cosa que no se comprende, ¿no? Sí, es que la renuncia no reduce en nada la responsabilidad. Todavía, si hubiera sido el gobierno el que lo hubiera expulsado, todavía puedes decir, bueno, hay una intención clara de regenerar, de hacer cambiar las cosas, ¿no? Pero en todo caso, la presión social, en cualquier otras circunstancias, estaréis conmigo en que Arístegui seguiría en su puesto. Pero estamos a una semana de las elecciones generales y es verdad que la opinión pública ya ha cambiado, se ha vuelto enormemente exigente. Arístegui deja la embajada en la India por las comisiones millonarias, dice el periódico El Mundo en su portada. El diplomático renuncia para no perjudicar al gobierno y califica como campaña de destrucción la investigación del periódico El Mundo, dice El Mundo en su portada. También, encuesta de El Mundo, el PP se mantiene, Podemos crece y Ciudadanos se estanca. Puede que le esté pasando factura los últimos patinazos en plena campaña electoral de Marta Rivera de la Cruz, hablando de la violencia del terrorismo machista y reduciéndolo, equiparándolo con la violencia general doméstica. En fin, ya sabéis toda la polémica esta. Puede que eso haya sido el patinazo también, que haya sumado también a los dos últimos resbalones de Albert Rivera en los debates electorales, en los que le percibimos nervioso, inquieto, incluso algo maleducado, interrumpiendo. Quizá eso ha ayudado un poco también a las encuestas, que venían dando un resultado muy, muy, muy favorable a Ciudadanos y que, según esta encuesta de Sigma 2, se estanca. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Es el orden, en todo caso, que manifiesta esta encuesta de Sigma 2.
Y una noticia bastante relevante que pasa prácticamente desapercibida, pero bastante interesante. Sabéis que Le Pen no ha conseguido imponerse en la segunda vuelta de las regionales francesas. Había una enorme preocupación porque en la primera vuelta habían conseguido un formidable resultado. Esto además abre diferentes reflexiones, algunas muy inquietantes. La primera, que los franceses refugian su miedo en la extrema derecha. Es verdad que luego toda la política de pactos que han propuesto algunos políticos franceses ha evitado que Marine Le Pen logre liderar, consolidar esas amplísimas expectativas para gobernar en 6 de las 13 regiones de Francia, ¿no? Pero vimos en la primera vuelta una advertencia muy seria, no solamente contra Francia, sino también contra el resto de Europa, ¿no? El crecimiento de la extrema derecha, solamente las alianzas del resto de los partidos han conseguido limitarlo, pero ojo, veremos a ver las presidenciales, ¿no? Sabéis que Manuel Valls ya advirtió de que no es el momento de triunfalismos, que el peligro de la extrema derecha no se ha eliminado, que el Frente Nacional se ha consolidado como tercera fuerza política en Francia, que termina con el bipartidismo que dominaba hasta ahora, y es verdad que se ha quedado muy por debajo de las expectativas de Marine Le Pen, pero se ha roto este tradicional bipartidismo en Francia, ¿no? Y han sido los pactos los que han conseguido frenar a Le Pen, pero ahí está esa reflexión, ¿no? En Francia el miedo se refugia en la extrema derecha. Es una advertencia que deberíamos tener en cuenta no solamente allí, sino en el resto de los países europeos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia. No estás solo. Hola, somos Fridonia. Estamos encantados de compartir nuestra música con vosotros y nosotros también formamos parte de la Resistencia. Hola Resistencia, soy Rosa Roja. Quería comentaros que ayer estuve en la Caja Mágica y que fue realmente emocionante ver tanta gente clamando por los mismos derechos y tanto calor humano y pensando todos igual. Fue muy emocionante. Estoy muy orgullosa y quería deciros que nunca he visto en un partido político tanto talento en sus listas y tanta calidad humana. Un saludo a todos. Buenos días, Fernando. Una andaluza que vive en Cataluña te va a contar cuál es el problema de Andalucía y las elecciones, porque allí parece que todo va como con más retraso. Entre que la población de España demográficamente está ya muy envejecida, que todos los jóvenes se han pirado, y tú figúrate en Andalucía, que el paro está a más del 40% en algunas zonas, pues se han pirado el doble. Y los que volvemos a votar y que nos mantenemos empadronados allí hasta el último momento para poder votar allí y hacer un poquito de peso contra, por desgracia, nuestros abuelos, pues somos la minoría y a los otros se los ponen bien difícil. Así que tú no te preocupes, que en Andalucía, por mucho que lo intentemos, parece que podemos en Cádiz. Ya verás cómo Granada sigue siendo aquí de la derecha más rancia. Un beso.
días, cafetera. Yo creo que en este país mucha gente vota todavía como sigue su equipo de fútbol. Sí, lo han hecho mal, pero no voy a seguir al otro. No, en esto tienes mucha razón, ¿no? Es el debate que os decía que teníamos el viernes en Hora 25, precisamente con un experto en esto, que decía, ¿cuáles son las razones que mueven a la gente a votar? Yo esto ya lo había leído ya. Hay un libro que se puso muy de moda en las filas del Partido Socialista cuando ganó Zapatero, de un experto que se trajeron varias veces a España, que se llama George Lakoff. El libro es interesantísimo. Este es un tipo, un científico, un neurolingüista, que empezó a analizar los discursos de los candidatos republicanos en Estados Unidos. Y se dio cuenta de que todos repetían sistemáticamente frases relacionadas con la familia, ¿no? Decía los padres fundadores, vosotros, gobernaros como a los hijos que sois, en fin, utilizaba una serie de recursos, los republicanos en sus discursos, siempre muy relacionados con esto. Se dieron cuenta de que numerosas fundaciones llevan trabajando años para los republicanos. Esto no es una teoría de la conspiración, es una teoría científica que os estoy contando que está perfectamente descrita, ¿eh? Lo podéis buscar George Lakoff en Google, muchos seguro que ya lo conocéis, pero... Bueno, el caso es que diferentes neurolingüistas, gente que trabaja en el ámbito de la universidad, haciendo análisis de estos discursos, de ver qué fórmulas emplean para ser convincentes los candidatos, ¿no? Ayudaban a elaborar los discursos de los republicanos durante años y le ayudaban a expresar fórmulas que hicieran que sintonizase muy bien con la gente. Y una fórmula que se repite bastante, es que cuando los republicanos querían dirigirse a la gente, le hablaban como un padre protector. El padre protector es esa figura, supongo que cada uno de vosotros habréis tenido un tipo de padre, ¿no? Cada uno hemos tenido uno diferente, que está relacionado, pues hay padres que son más comprensivos, que intentan que tú conozcas los riesgos de tus decisiones, que si te equivocas, bueno, pues el castigo esté relacionado con tus equivocaciones, que vayas aprendiendo a través de los castigos. Hay otra figura que es el padre protector, el que te dice, no, esto no se hace porque lo digo yo, y punto, porque yo sé lo que a ti te conviene y tú no tienes que tal. Entonces, en función de la familia en la que hayas crecido, y esto está perfectamente estudiado en estadística, o sea, pues hay un tipo de país más conservador, hay otro tipo de país que abre más espacios a la tolerancia. Bueno, en función de la familia en la que hayas crecido, tú sintonizas con unos mensajes o en otros. Y cuando sintonizas con esos mensajes que te dicen a través de los discursos, da igual que te estén aportando datos. Es decir, si tú crees en la figura del padre protector porque es la que has tenido desde crío, aunque llegue un tipo y te diga, con estadísticas en la mano, con gráficos en la mano, y te diga, mira, lo que te están diciendo es mentira, te están engañando, te están robando y te están metiendo la excusa del padre protector, de que te van a proteger, que tú no tienes que tomar decisiones, que tú no tienes por qué saber por qué el gobierno va a la guerra o no, tú solamente hazle caso porque es tu padre, sabe lo que a ti te interesa. Te están engañando con eso, porque estas son las cifras, te están engañando porque están haciendo negocio. Te da igual porque tu cerebro, y es una cosa que estudian los biólogos y los neurolingüistas, tu cerebro no solamente ha creado conexiones a través de pequeñas corrientes eléctricas, hay conexiones que son físicas, creadas biológicamente mientras tú estabas desarrollando el cerebro cuando eres niño. Entonces no hay dato que consiga eliminar una cosa que es física. Necesitas de un proceso de crítica absolutamente formidable, ¿no? Por eso es tan importante la educación, por eso es tan importante que la gente desarrolle un espíritu crítico, ¿no? Porque si no estamos sometidísimos a la manipulación. Y aun con todo, aunque estés perfectamente entrenado para detectar dónde está el engaño, no es nada extraño que te la terminen colando. Bueno, pues este experto, George Lakoff, empezó a elaborar los discursos antagónicos para los demócratas. Y entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Que los ciudadanos lo que estamos es sometidos a una lluvia de discursos, pero es verdaderamente apasionante. Y por eso os decía, digo, realmente, ¿por qué vota la gente? Por emociones. Emociones relacionadas con su familia, con su pasado, con la historia de su familia. Claro, por ejemplo, si toda tu familia ha votado al Partido Socialista, si toda tu familia permaneció en la clandestinidad votando al Partido Socialista, vas a traicionar tú a tu abuelo que murió en la puerta de tu casa a manos de dos falangistas del pueblo que le tirotearon en la puerta de tu casa. Esa es una reflexión puramente emocional. No está relacionado con los datos, no tiene que ver. Dice, vas a traicionar ese voto, vas a votar a esas nuevas opciones que aparecen.
Bueno, eso es recurrir a la emocionalidad, ¿no? Y tiene mucho riesgo, por eso es tan importante el derecho a la educación que decía Carlos Fuentes. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Sí, amigos, la cafetera simplemente quiere poneros una advertencia encima de la mesa. Hay que ser reflexivos a la hora de votar. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Y nos marchamos con esta retahíla de singularidades. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Una mañana más en la cafetera, en este espacio este espacio de gran conversación entre las redes sociales que hemos conseguido crear. Y quedamos emplazados mañana, martes. Podremos comentar a ver qué ha dado de sí ese debate, el último gran debate del bipartidismo que le llaman. Veremos a ver si es así o si nos quedan todavía unos cuantos por delante. Pero bueno, en todo caso, espero que hayáis disfrutado del fin de semana, espero que hayáis disfrutado de este programa y mañana nos volvemos a escuchar. Gracias. Adiós. Pasadlo bien. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás solo. Pero sal allí y cuéntales a los demás dónde nos juntamos. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.